Dije hace un momento, y quisiera volver a esto, que la Academia de Ciencias Penales se ha pronunciado recientemente, varias oportunidades, de manera pública, acerca de asuntos que conciernen al tema que estamos examinando. Ha dicho la Academia, y creo que no solo la Academia, se oyen muchas voces en ese sentido, que se reconoce la necesidad, sin duda, lo subrayo, de actuar con energía y eficacia en la recuperación de la seguridad perdida. Efectivamente, la hemos extraviado en algún punto del camino o en muchos de ellos a lo largo de varios años, pero que al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de recuperar esa seguridad perdida, es preciso rechazar cualquier exceso que menoscabe el Estado de Derecho establecido en la Constitución General de la República, en la letra y en el espíritu, en los valores y en los principios, en la tradición constitucional y en la forma en que esa tradición se manifiesta. Desencaminarse, sobre todo a la hora de designar a quienes coordinen las acciones de las diversas autoridades, cuando se susciten estos grandes temas, estos delicados temas de inseguridad interna, de conflicto interno. Veo una alusión explícita a un excluyente de responsabilidad, una alusión explícita al deber jurídico, artículo 19, fracción 14, que también cito específicamente. ¿Por qué invocamos en este ordenamiento un excluyente de responsabilidad llamada deber jurídico si ya está en el Código Penal? ¿Qué es lo que queremos anticipar con esa invocación? ¿Qué clase de salvoconducto, qué clase de permiso en blanco queremos anticipar con invocaciones de ese carácter que ya se encuentran en el Código Penal? Medidas cautelares. El régimen de medidas cautelares también me inquieta. Que cierta autoridad pueda solicitar medidas cautelares y que dócilmente las acoja el Ministerio Público y rápidamente las provea la autoridad judicial, eso puede ser también un grave problema para las libertades ciudadanas. Ahora, si se trata de medidas cautelares, como normalmente se trata o se debiera tratar, vinculadas con el procedimiento penal en relación con alguien que ha incurrido en conductas que pudieran ser delictuosas, para eso tenemos ya los códigos de procedimientos, los códigos de enjuiciamiento. O vamos a abrir aquí un semicódigo de enjuiciamiento penal, un semicódigo de procedimientos para atender situaciones específicas, con riesgos muy específicos también. Se habla también, quizá para tranquilizarnos, de un protocolo para el respeto de los derechos humanos. Y hay constantes invocaciones al respeto a los derechos humanos. No lo deploro. Por mí podría haber una en cada artículo o al pie de cada artículo, enhorabuena que se multiplicaran, pero es indispensable tanta declaración en una normativa que tiene la conciencia tranquila. ¿O estas invocaciones son también para guarecernos de posibles críticas o censuras? Y lo del protocolo, que es un término que hemos tomado de otras tradiciones, tampoco me consuela porque mi único protocolo para efectos de derechos humanos es la Constitución General de la República. Si el protocolo va a decir lo que ya dice la Constitución, no requerimos protocolo. Y si va a decir otras cosas, ¿será que no requerimos Constitución? Hay que tener muchísimo cuidado en estas aparentes expresiones que alimentan la seguridad y que, al menos a mí, me provocan cierta ansiedad. Y finalmente, hay una alusión a tribunales competentes, que fue materia de debate en la Cámara de Senadores. Bueno, no fue la única materia de debate, pero en esta se concentró una parte de la deliberación. Si decimos que intervendrán o que se someterán los casos que deban serlo ante tribunales competentes, estamos diciendo algo muy razonable, pero sabemos perfectamente que no ese es el fondo de la cuestión. Sabemos perfectamente que existe un debate acerca de cuáles son los tribunales competentes.
Y quizá por ello se está invocando el artículo 13, pero también el 133, que habla de tratados internacionales, implícitamente tratados internacionales sobre derechos humanos. Estamos hablando de algo más allá, más a fondo y más delicado de la pura remisión a la competencia natural de los tribunales como la hemos entendido tradicionalmente. Si todo esto es motivo de preocupación para algunos, me cuento entre ellos y seguramente también para los señores legisladores, más lo sería, como ya dije, abrir el catálogo de vulnerabilidades y decir, estas son las situaciones de riesgo, de problema, de peligro, y estas, a base de una serie de caracterizaciones muy genéricas que pueden caer en extrema vaguedad. La vaguedad, tratándose de limitaciones a derechos y garantías, es peligrosa. Atribuir obligaciones a los particulares, más allá de las obligaciones naturales de un ciudadano o de un nacional, también tiene sus riesgos. No pongamos en la cuenta de los particulares los deberes de los funcionarios. Si no lo queremos hacer así, no hablemos de obligaciones de particulares o hagámoslo con una gran pulcritud, una gran precisión. Y por supuesto, digo yo, no es menos inquietante la posibilidad, no está en la minuta, pero no es menos inquietante la posibilidad de extender todavía más las atribuciones del Poder Ejecutivo. Creo que esto hay que decirlo con toda claridad. Si ya se abre bastante en la minuta, podría todavía asaltarnos la tentación de extenderlas aún más y hacerlas lindar, aunque claro, se dirá que no es así, pero se verá del texto que si puede ser así, hacerlas lindar con una suspensión de garantías, con una suspensión propia y real de garantías, aunque digamos no, lo que sigue es la suspensión cuando ya hemos caído en ella. Entre las bondades, entre las muchas bondades de la reforma constitucional de este mismo año en materia de derechos humanos está la revisión del artículo 29. Este ha sido un gran acierto de esa reforma. Ponernos al día con los tratados internacionales, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e inclusive dar pasos adelante, haciendo explícitas ciertas prohibiciones, ampliando el núcleo duro de la defensa de los particulares frente a la actuación del Estado. Ha sido este un gran acierto. Pero se pregunta uno, o se dice uno, ¿en qué paradoja podríamos incurrir? Si después de haber aprobado, tambor batiente, las reformas constitucionales que dicen restricción y suspensión de garantías y derechos, no, salvo de esta manera tan reducida, tan acotada, podría hacerlo más, por supuesto, pero de esta manera abrimos la puerta para que ingrese por ella en la Casa de la República otra manera de entender la restricción de derechos y libertades, sujeta a una serie de hipótesis muy genéricas y a una decisión que no está sometida a un control suficiente que la contenga, la detenga o la proscriba. Así que esto, que es un peligro y que no se encuentra en la minuta, pudiera de pronto asaltar en el curso del trámite legislativo, y creo de mi deber hacer notar tanto las preocupaciones que tengo por aquello que ya he leído, como las que pudiera abrigar echando a volar la imaginación y transitando por el camino por el que hemos comenzado a transitar desde hace ya algún tiempo. Señor presidente, muchas gracias. Creo que me he excedido en el tiempo, en la paciencia, en el uso de la paciencia de ustedes, pero no me he excedido en la expresión de mis preocupaciones. Hay muchas más. Muchas gracias al doctor García Ramírez. Doctor, le damos un reconocimiento de parte de las comisiones por su participación como ponente magistral. Es claro que nos deja materia de reflexión seria, concienzuda a los legisladores y seguramente al público, y para orientar
las próximas discusiones que abordaremos en el curso de las siguientes mesas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y hacemos un breve receso para iniciar con la siguiente mesa, el marco constitucional de la seguridad nacional. Muchísimas gracias. Bueno, en serio, yo creo que si exageré en algo, pues mejor exagerar en algo que quedarme corto. Se busca lograr una ley que garantice la seguridad nacional de mejor manera. Por ello se quiere el mayor consenso posible en la elaboración del dictamen de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, y esto que sea de manera transparente. Ante la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado, era urgente regular su actuar. Es alguna de las expresiones que escuchamos por parte del diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación. Asimismo, al ponente Sergio García señaló que no se debe pedir respuestas drásticas a problemas sociales. Se requieren derechos humanos, incluida la seguridad nacional. Se señaló que las reformas a la seguridad nacional deben verse desde un gran marco histórico. Asimismo, el ponente especificó que no basta con decir que la normativa actual no es suficiente para combatir al crimen organizado. No hay que permitir que se abra el arbitrio de la autoridad en esta ley, señaló, y también mencionó que carecemos de normas para la implementación y el cumplimiento de sentencias internacionales. Yo le agradezco el favor de su atención. Hemos llegado a la conclusión de la primera parte de este Foro Nacional. Sin embargo, yo lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, ya que se llevará a cabo la primer mesa de trabajo de este foro. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.